los dos primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La carta a los Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4 y verso 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordarán, queridos hermanos, que estábamos viendo dentro del tema del sacerdocio del creyente la última parte, es decir, los sacrificios espirituales del creyente. Los he marcado otra vez aquí para que los recordemos. El primer sacrificio es, y el más importante de todos, es el de alabanza y adoración. Después vimos además que está el sacrificio de la comunión práctica, que incluye la ofrenda misionera. El tercer sacrificio era la intercesión. Recordarán que lo hemos visto el miércoles pasado. Y el cuarto que habíamos visto también era el de la predicación del Evangelio. Le llamamos a esto, es el sacrificio de hacer el trabajo que Israel no hizo, que era iluminar a las naciones con la luz de Dios. Hoy veremos, si el Señor permite, el quinto y último de los sacrificios, y es la presentación de nosotros mismos. 5. La presentación de nosotros mismos. Esto se basa en el conocido pasaje de Romanos capítulo 12, que seguramente hemos leído y hemos mirado en varias ocasiones en nuestra vida, sobre todo en las conferencias. Este tema se ha tratado con bastante frecuencia. Lo primero que hay que destacar es que Pablo emplea también aquí el lenguaje de los sacrificios, porque dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay que señalar que Pablo exhorta a que entreguen su vida únicamente a los que aprecian las misericordias de Dios. Así comienza él su exhortación. Esta es la misma lección que hemos visto antes cuando miramos el orden de los sacrificios, porque se ofrecían los sacrificios que se ofrecían para consagrar a los sacerdotes. Primero venía la ofrenda por el pecado y después la ofrenda de holocausto. El asunto del pecado tiene que ser arreglado primero antes de que podamos pensar en hacer cualquier sacrificio aceptable a Dios. Y podemos decir entonces que solamente el que se regocija en el perdón, solamente aquel que estima que su herencia y que la porción de su corazón es Dios, solo este es el que entrega su vida entera a Dios. Esta ofrenda es llamada aquí un culto racional. Se trata de una presentación hecha una vez y para siempre para poner nuestros cuerpos a la disposición de Dios. Es un culto racional porque se trata de un sacrificio espiritual y no como ocurría en el Antiguo Testamento, en que se trataba de la ofrenda de un animal irracional. Dice Pablo: ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que sea un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el apóstol dice que tiene que ser un sacrificio vivo? Porque en este caso hay una distinción con respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se ofrecían animales muertos. Había que ver los animales, pero eran muertos. El sacrificio es vivo porque se subraya aquí que la ofrenda es permanente. Que la ofrenda de nuestro cuerpo al Señor, de nuestro ser entero, tiene que ser permanente. Es decir, se trata de una dedicación constante al Señor. El sacrificio es además santo. Es además santo. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que se trata de algo puesto aparte para Dios.
Nuestro cuerpo tiene que ser presentado como un sacrificio vivo, santo, porque Dios lo quiere usar completamente para su servicio. Una idea entonces fundamental aparece aquí porque se trata de una consagración de corazón a Dios, de manera que el espíritu del creyente sea santificado en una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Aquí ya tenemos una reflexión que hacernos. Nosotros, en nuestra experiencia cristiana, tenemos que ir avanzando en lo que pueda ser la voluntad de Dios para nosotros. El reconocimiento de la voluntad del Señor para cada vida tiene que ser algo en lo cual vamos progresando. Y podemos decir esto: cuando damos un paso de obediencia a Dios, viene la luz para el siguiente paso. Nunca se nos pasa la película completa. Nunca Dios nos dice cómo va a ser toda nuestra vida. Nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer. Y si no obedecemos en el siguiente paso, no viene más luz de parte de Dios. Esto es un concepto que tendríamos que grabarnos en nuestra mente. Esta ofrenda del cuerpo del creyente es hecha a Dios, infinitamente puro, infinitamente santo. Por lo tanto, el concepto aquí es que el cuerpo físico del cristiano, puesto a la disposición de Dios, presentado a Él, es un sacrificio santo. Es santo en el sentido de que su cuerpo está separado para Dios. Y es santo además porque habrá de ser utilizado para propósitos ordenados por Dios. Además se dice el apóstol que el sacrificio es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay otra aproximación al concepto de sacerdocio, porque la idea es que esta ofrenda del cuerpo del creyente satisface a Dios, le complace en grado sumo. Notemos, como hemos dicho otras veces, que aquí se utiliza el lenguaje de los sacrificios. El pasaje no enseña que tengamos que entregar nuestros cuerpos para que sean sacrificados. No es esa la idea, ni que tengamos que entregarlos para que sean flagelados, como hacen algunos para buscar la santificación. Entonces, ¿qué significa? Se trata de una cuestión de sacrificio, no porque haya dolor, ni porque haya mérito redentor en la entrega de nuestro ser. Entonces, ¿por qué se habla de sacrificio? Se habla así de sacrificio porque se trata de hacer la voluntad de otro, en este caso, la voluntad de Dios. Por esta razón se habla de sacrificio. Aquí entonces encontramos una nueva aproximación al concepto de sacerdocio. Estas cosas se describen como sacrificios, no porque resulten penosas, pero sí porque resultan costosas. Hay cosas que tenemos que entregar y que tenemos que hacer que son costosas. Notemos, hermanos, que no tenemos que entregar al Señor solamente lo que nos desagrada o lo que está fuera de nuestro control, lo que no podemos dominar. La entrega abarca todo lo que sabemos e incluye también el futuro desconocido. Eso también el Señor pide que se lo entreguemos. Yo puedo decir, por la experiencia que he pasado desde mitad del año pasado hasta aquí, que para mí es un asunto muy solemne, un asunto muy serio, saber que el futuro desconocido, aquello yo también se lo había entregado al Señor. Y que experiencias que yo no esperaba vivir estaban incluidas cuando yo he dicho al Señor una vez que yo quería servir. No digo esto para atemorizar a nadie, pero lo que sí quiero decirlo es para exhortar, queridos hermanos, a que tengamos plena confianza en el Señor, de que una vez que le hemos entregado nuestro futuro, también lo que desconocemos, eso también está bajo el control del Señor. Notemos, hermanos, que con frecuencia pensamos que la entrega de la vida a Dios es para el servicio y es para la obra misionera. En las reuniones de que se llaman de consagración, casi siempre se lee este pasaje y se exhorta a los hermanos a consagrar enteramente su vida al Señor. Y algunos creen que eso es exclusivamente para la obra misionera. Este punto está incluido, desde luego,
Pero el pasaje enseña que la dedicación es para dos cosas, y en esto me quiero detener esta noche. Esta presentación de nosotros mismos se nos pide para dos cosas. Primero es para ser separados del mundo. Para ser separados del mundo. Y hay un sentido B en que se nos pide que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a dedicar algún momento a ello. Estos dos aspectos constituyen un proceso transformador que tiene que reemplazar a los criterios falsos que prevalecen en el mundo y que tienen que desplazar a nuestra mente carnal. La dedicación a que se refiere el apóstol en Romanos 12 no está entonces vinculada con cuestiones aisladas. A nosotros a veces nos gustaría conocer la voluntad de Dios solamente en algunos puntos y quisiéramos tal vez inconscientemente retener bajo nuestro control otras cosas. Quisiéramos conocer la voluntad de Dios en cosas aisladas, pero esto no es la enseñanza aquí, sino que aquí se refiere al dominio de la vida. Es decir, que la cuestión no nos enfrenta con preguntas específicas, por ejemplo, si seremos médicos o trabajaremos de bancarios, o trabajaremos vendiendo cosas en la calle, siendo comerciantes, o si seremos maestros, o si seremos predicadores. Sino que la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién ha de ser el dueño de los años de vida que Dios todavía nos va a dejar sobre la tierra? Esta es la cuestión. Yo me lo tengo que preguntar lo mismo que usted. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí aprendemos que el sacerdocio universal implica la entrega individual. El sacerdocio es universal, pero la entrega que se requiere es individual. Cada uno tiene que hacer entrega al Señor de su cuerpo, de sus miembros. Ningún conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente hace concesiones a los criterios del mundo, porque estas concesiones conducen a la flaqueza y no a la fortaleza. Cuando dice no os conforméis a este siglo, lo que quiere decir no os conforméis a este mundo, el vocablo conformarse no quiere decir resignación, sino adaptación. No tome la forma del mundo. La exhortación es categórica, en el sentido de no adaptarnos al mundo con sus criterios falsos. Esto es la cosa importante. En el mundo prevalece un enfoque de las cosas que excluye a Dios de la vida, sobre todo porque insiste en ignorar la revelación de Dios, la que hemos recibido en su santa palabra. El mundo insiste en ignorar eso. Y además, porque el mundo no cuenta con los recursos de la gracia de Dios. Esta es la cosa. Se rechaza la revelación de Dios y además no se tiene en cuenta, cuando el mundo quiere solucionar los problemas, no se tiene en cuenta los recursos infinitos de la gracia de Dios que están a disposición del creyente. Esto en cuanto al mundo. He sido muy breve porque entiendo que este punto es bastante más conocido que el que quiero tratar más en detalle. Pablo habla también de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí quiero ir más despacio, si el Señor lo permite, esta noche. No todos los creyentes se dan cuenta de que para conocer la voluntad de Dios, el creyente está envuelto en un conflicto. El creyente está envuelto en un conflicto entre su propia mente carnal y la mente de Cristo. Este es un punto sumamente importante. Digo que no todos se dan cuenta de que están envueltos en este conflicto. Si el creyente quiere adquirir la mente de Cristo, como seguramente estoy seguro que todos quieren, los creyentes quieren esta noche, entonces tiene que entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. Veamos por qué. El concepto de arrepentimiento, como vimos en parte en el campamento, recordarán cuando los que estuvieron allí, el concepto de arrepentimiento incluye tres aspectos. Por un lado, incluye a la convicción de pecado. Convicción de pecado. Este punto es sumamente importante.
Siempre hace falta algún grado de convicción del pecado para venir la primera vez a Cristo, para recibir la salvación. Pero no termina allí esta convicción de pecado. ¿Por qué? Porque puede ser que en la experiencia del creyente esta convicción vuelva con frecuencia. Este punto es sumamente importante porque sobre esa base Dios puede hablar al corazón. No olvide, querido hermano, que cuando el Señor pone convicción de pecado en usted, cuando le presenta la gravedad, la seriedad del pecado quizá que uno ha cometido livianamente, pero el Señor lo convence de su gravedad, esto es porque Dios quiere hablar al corazón. El segundo elemento que habíamos visto es que en el verdadero arrepentimiento tiene que haber, el punto B, es que el amor al pecado tiene que morir. El amor al pecado tiene que morir. Ya esto es un asunto todavía más profundo. Es muy fácil decir esto. La cuestión es que lo vivamos en la vida. Cuando hay una convicción profunda de pecado que ha sido producida por el Espíritu de Dios, entonces el creyente tiene que llegar al convencimiento, a llegar a experimentar un cierto repudio al pecado. El amor al pecado tiene que morir. Y el punto más elevado en esta experiencia de arrepentimiento es el renunciamiento al pecado, a vivir en el pecado. Quizá nosotros, cuando estamos en la experiencia verdadera del arrepentimiento, no nos damos cuenta de que todo esto es lo que ocurre. Pero tiene que haber siempre, querido hermano, en un verdadero retorno al Señor, cuando hemos caído, estas cosas ocurren. Hay convicción de pecado, le pedimos al Señor que el amor al pecado muera, y luego el creyente, por un acto de su voluntad, abandona el pecado. Desde luego, queridos hermanos, esto siempre en nosotros es una actitud, ¿cómo diré? No es del todo perfecta, es imperfecta. Siempre lo hacemos con grandes defectos, pero lo que importa es la actitud del creyente. La actitud es imperfecta, pero Dios aprecia la actitud de corazón y eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Es no solamente el repudio de mi pecado, sino que en el verdadero arrepentimiento yo me repudio a mí mismo. Se trata del repudio de uno mismo. Se trata de llegar al fin de uno mismo. Cuando uno confiesa su pecado a Dios, lo que está confesando es su insolvencia moral, su bancarrota moral. Ahora, hermanos, cuando damos estos pasos, cuando estas ideas de Dios se arraigan, cuando el Señor, por su palabra y por la iluminación de su Espíritu Santo, graba estas ideas en el corazón, entonces se forma la convicción interior y entonces la transformación de que habla el apóstol en Romanos 12 tiene lugar. Este es un hombre renovado. Es decir, que el creyente que va pasando por esta experiencia de arrepentimiento y que hace de esto un ejercicio espiritual, de este hombre se puede decir que es un hombre renovado. Es un hombre que va siendo renovado, va siendo permanentemente renovado. A este hombre o a esta mujer, Dios le irá mostrando cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué le va a revelar a este y no a otro Dios su voluntad? Porque este cristiano que va siendo renovado en su mente, este está preparado para entender a Dios. La Escritura demanda del creyente la renovación de su mente. En la versión nuestra dice la renovación del entendimiento. Esta renovación es un proceso espiritual y requiere de nosotros que nos entreguemos enteramente a Dios para ser enseñados. Para ser enseñados. Este es el punto importante. Así entonces en Romanos 12 Pablo exhorta a que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y en Efesios 4:23 él expresa un pensamiento semejante, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto está en Efesios 4:23. Un pasaje muy importante que, por así decir, complementa a la revelación que encontramos en Romanos capítulo 12. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Renovar aquí no significa emparchar, no significa reparar. Renovar significa ser hecho de nuevo y desde arriba, desde Dios. La Escritura entonces habla de un corazón limpio, pero aquí habla también de una mente renovada. Notemos, hermanos, la importancia del asunto. La renovación es en el espíritu de vuestra mente, así dice. A la mente se le atribuye un espíritu. ¿Se da cuenta, hermano, a dónde llega la revelación? Significa el principio interior que realmente gobierna y que controla y que maneja a la mente misma. Se trata de lo más profundo de nuestro ser interior. No habla pues el apóstol solamente de la capacidad de la mente, sino del poder que la controla. Notemos, hermanos, que el lenguaje de la Escritura es vigoroso. Hay un abismo de diferencia entre tomar la forma del mundo, o sea, conformarse al mundo, ser adaptado al mundo. Hay un abismo de diferencia entre esto y el ser transformados. El vocablo que se utiliza para conformarse al mundo expresa fuertemente la idea de similitud de carácter. Es decir, que lo que Pablo está diciendo es esto: no tenga un carácter o un criterio semejante al del mundo. Y lo dice con un término muy fuerte. Y el vocablo que usa, transformaos, expresa con igual fuerza la idea totalmente opuesta. Es como si el apóstol dijera: no sea externamente conformado al mundo, sino enteramente transformado. En Efesios capítulo 4 vemos que además el creyente necesita esta renovación del espíritu de su mente por otra razón más. La necesita para desvestirse, para despojarse del viejo hombre. Y eso aparece en el versículo 22, en el anterior, porque dice: despojaos del viejo hombre. Y esto implica en el creyente una nueva actitud hacia el pecado. Una nueva actitud hacia el pecado. Cuando dice despojaos del viejo hombre. Después en el 23 dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y en el 24 otra vez dice vestíos del nuevo hombre. Y esto implica una nueva actitud hacia Dios. Pero note, querido hermano, que por un lado se dice que se desvista del viejo hombre y por el otro le dice que se vista del nuevo. En el medio, en el verso 23, está la obra de Dios, la renovación en el espíritu de nuestra mente. Estas dos actitudes, una nueva actitud hacia el pecado y una nueva actitud hacia Dios, determinan todo el curso de nuestra vida espiritual. Pero notemos, hermanos, que el creyente no podrá tomar ninguna de estas dos actitudes si no va siendo renovado en el espíritu de su mente. Como complemento del mandato entonces a que rehúse tomar la forma del mundo, está el mandato a ser transformado. Y se trata aquí, hermanos, de un proceso demoledor. ¿Por qué? Esta transformación culmina en la renovación de la mente, pero es un proceso demoledor porque enseña que una mente autosatisfecha, es decir, una mente satisfecha consigo misma, no es nunca la mente de Dios. Si algo me dice a mí, a mi interior, que yo me dé por satisfecho con lo que yo mismo soy o con lo que yo mismo pienso, eso nunca es la mente de Dios. Nunca. La carne hace eso. La carne le dice a uno al oído: qué bien que está esto, qué bien que estás haciendo esto. Y no, la carne nos halaga, por así decir, permanentemente. El original, cuando dice que seamos renovados, dice: continúe siendo renovado. No es algo que ocurre de una vez para siempre, es un proceso continuo. El espíritu del mundo nos transfiere constantemente criterios y patrones de conducta que son radicalmente falsos. El espíritu del mundo es eso que controla al mundo, aquello que le hace ser lo que es. El espíritu de la mente es la vida interior de la mente. Es el principio interior que está detrás de todo lo que hacemos. Esto es lo que tiene que ser renovado. ¿Está claro? Esto es lo que tiene que ser renovado. El problema con todos nosotros, queridos hermanos, es que hemos nacido con una naturaleza manchada. La esencia de nuestro problema
no es solamente si lo que hacemos está mal o está bien. Hay algo mucho más grave que eso. El problema más grave es lo que hemos venido a hacer por naturaleza. Nuestro enfoque total es equivocado. Es el espíritu de nuestra mente lo que está mal. Notemos, hermanos, que la mente como instrumento del pensamiento funciona bien. Si le pedimos que resuelva problemas complejos, que escriba, por ejemplo, un teorema matemático, o que repita de memoria un versículo, o que repita de memoria la tabla de multiplicar y todas las cosas que hemos aprendido desde la niñez, allí la mente funciona lo más bien. La mente como órgano, como máquina del pensamiento, razona, calcula, piensa y produce resultados notables. Pero lo que ha andado mal, lo que sigue andando mal, es el poder que la gobierna desde atrás. Lo que al principio fue gobernado por el espíritu, ahora está gobernado por la carne. Y esto es lo que hay que cambiar. Para esto hace falta la renovación de nuestro entendimiento. En el hombre que viene a Cristo y que nace de nuevo, no se verifica ningún cambio físico. Su cerebro sigue siendo el mismo, pero lo que recibe es un nuevo espíritu que controla todo. Todo el enfoque del creyente es hecho completamente nuevo. Notemos entonces, hermanos, que la renovación no tiene lugar en la mente, sino en el espíritu de la mente. La mente permanece como antes, pero su espíritu, su parte más elevada, va siendo renovada. Notemos entonces que la transformación de Romanos 12 es un proceso, y es un proceso costoso. ¿Por qué? Porque este poder renovador del Espíritu Santo actúa en la medida en que el creyente, ante cada decisión, ante cada problema, ante cada emergencia, reconoce su insuficiencia. Este es el punto. Nosotros somos tentados, cuando tenemos que resolver problemas, a nuestros propios arbitrios. Enseguida decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, le voy a preguntar a aquel hermano, o voy a hacer tal cosa. Empezamos a maniobrar, queriendo nosotros ayudar a Dios a resolver el problema. Pero ¿qué ocurre, queridos hermanos? La revelación aquí es sumamente importante. La mente o el espíritu de la mente tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque entonces el creyente, en la medida en que va enfrentando situaciones, circunstancias, crisis, allí es donde tiene que reconocer su total insuficiencia. Esta transformación a la cual somos exhortados no es un cambio exterior, ni la puede producir el propio creyente. Es algo que solo puede producir el Espíritu Santo que mora adentro de cada ser del cristiano. Aquí entonces, queridos hermanos, enfrentamos una de las funciones esenciales del Espíritu en el creyente, porque la entrada del Espíritu Santo en nuestra vida es el medio para la renovación de nuestra mente. Sí, esta transformación solo se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo. Se lo voy a escribir. Esto solamente se consigue mediante el ministerio o el trabajo no impedido del Espíritu Santo. Hay que subrayar ministerio no impedido del Espíritu Santo. Es algo entonces que el Espíritu produce adentro y requiere la sumisión del creyente, la rendición del creyente a la influencia controladora del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo hace esto si le permitimos controlar el proceso mental que gobierna nuestra vida. Notemos, hermanos, que esto es el resultado de la actividad divina, pero esta actividad tiene que ir acompañada de la dependencia humana. La actividad es divina, es una obra de Dios, pero tiene que ir acompañada de la dependencia del creyente. El creyente que realmente quiere conocer la voluntad del Señor tiene que aprender a depender de Él, a depender del Espíritu Santo. Y esto, queridos hermanos, nos conduce a una conclusión sumamente importante. Yo la tengo para mí y se la quiero expresar a usted con la fuerza y el vigor con que creo haberlo aprendido del Señor. Y es esta reflexión. Todo creyente puede alcanzar
un progresivo despertamiento sobre la voluntad de Dios. Usted como creyente puede alcanzar un progresivo despertamiento sobre la voluntad de Dios. Pero hay que agregar una cosa, y es que para esto el creyente tiene que disciplinar su vida. Para eso el creyente tiene que disciplinar su vida. Es decir, que esto no se alcanza así nomás, no es cuestión de decir, bueno, desde ahora en adelante yo tengo la mente del Señor y empiezo entonces a trabajar ya guiado en un 100% por el Señor. Notemos, hermanos, que todo comienza con una presentación definitiva. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La presentación, entonces, es para entrar a un proceso que tiene dos fases. Por un lado, erradicar de nosotros los criterios falsos que provienen del mundo. Y por otro, producir esta renovación de nuestra mente, que es una obra enteramente del Espíritu Santo. La idea es la de la entrega de la vida a Dios, la dedicación de todo el ser a Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la esencia del sacrificio? Es que constituye una actitud de devoción a Cristo. Es una devoción diaria y se concreta en una vida de obediencia. Significa, querido hermano, para usted y para mí, estar disponible para Dios. Estar disponible para Dios. Y aquí le quiero hacer una pregunta que la hago a mi propia alma y le sugiero que usted se la haga también. Yo le he dicho al Señor que estoy disponible para lo que Él quiere. ¿Se lo ha dicho usted, querido hermano? Estoy convencido que sí, que se lo ha dicho, estoy seguro. Conozco en general a mis queridos hermanos de esta congregación, no tengo duda de que ellos quieren realmente estar a la disposición del Señor. Pero vale la pena preguntárselo otra vez esta noche. En ese asunto que me preocupa, en ese asunto tan importante de mi vida tal vez, en lo que es el futuro de mi vida, en ese asunto que a usted le preocupa, que ha venido con él a la casa del Señor esta noche en su corazón. ¿Usted, querido hermano, está a la disposición del Señor? ¿Lo estoy yo? Esa es una pregunta escrutadora. Es la disposición para ser, el verbo con S, para ser lo que Dios quiera que seamos. Y es la disposición además para hacer, el verbo con H, para hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Esto, queridos hermanos, comprendo que lo estoy expresando todo a una gran velocidad. Me hubiera gustado hacerlo mucho más detenidamente. En algunos campamentos lo he hecho, o a veces aquí mismo lo he hecho con más detenimiento. Pero lo que sí quiero entonces destacar es que a usted y a mí se nos pide que entreguemos nuestro cuerpo. Primero, para aprender a desarraigar los conceptos que traemos del mundo. Y segundo, que haya una entrega permanente, constante, continua, para que también sea constante, continuo y permanente este proceso de la renovación de nuestra mente, de la renovación del espíritu de nuestra mente. Y esto tiene que ver, querido hermano, con el poder que controla al creyente. Vemos pues entonces lo mucho que este pasaje tiene para decir con respecto al estado del alma de todo aquel que quiere conocer la voluntad de Dios. El creyente aprende aquí que prestar este sacrificio como sacerdote implica identificarse con el propósito de Dios para cada vida. Hay un propósito de Dios para su vida, querido hermano. Lo hay como una cosa distintiva. Hay un propósito de Dios para su vida que difiere seguramente del propósito de Dios para otras vidas. Hay tareas y hay cosas que solamente usted va a hacer. Y Dios lo ha designado a usted para que las haga. Lo importante es si estamos identificándonos progresivamente con el propósito de Dios para cada vida. Notemos, hermanos, que esto incluye la entrega al servicio del Señor, pero por encima de todo significa la dedicación de la vida entera en una actitud de devoción personal a Cristo. La entrega del cuerpo, así concebida, es el gran sacrificio que se requiere de nosotros y constituye un acto supremo de adoración,
Esto constituye un acto supremo de adoración. La entrega de la vida tiene que ser concebida así. Constituye un acto supremo de adoración. ¿Cuál es entonces el llamamiento de la Escritura en cuanto a este quinto sacrificio y el último que vamos a mirar? El llamamiento de la Escritura es a una dedicación de su vida entera, querido hermano, a Dios, como una ofrenda de gratitud. Porque recuerde que dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Es el creyente que aprecia en algo las misericordias de Dios, las misericordias, las muchas misericordias. Es el creyente que reconoce que ha sido perdonado, que tiene vida nueva, que quiere vivir para el Señor. Es este creyente. Entonces es a este creyente al que la Escritura le exhorta a que entregue totalmente su vida al Señor, como una ofrenda de gratitud, en respuesta a sus misericordias, que son infinitas, haciendo de la vida un sacerdocio continuo, una adoración espiritual. Aprendamos todos, queridos hermanos, a concebir la vida como un sacerdocio continuo, como una adoración espiritual a Dios. Esto es el quinto y último, y por lo menos que yo tenga por ahora, de los sacrificios espirituales del creyente. Recuerde, querido hermano, que nadie está excluido. No se trata solamente de entregar la vida al Señor para servir. Se trata de entregar la vida para entrar a este proceso que dura toda la vida. Nadie puede decir que ha cubierto esta etapa totalmente. Siempre tenemos nuevos campos en donde tenemos que erradicar conceptos que traemos del mundo y siempre hay nuevos campos en que nuestra mente tiene que seguir constantemente renovándose. Si nos sometemos así al control del Espíritu Santo, entonces puede haber para nosotros un verdadero sacerdocio, un sacerdocio que hace de esto un acto continuo de adoración al Señor. Don Enfi quiere terminar. Hay una palabra que parece caracterizar la actitud nuestra que fue dicha esta noche: disponible. Es una palabra muy corriente, se ve en los diarios a veces, en ofrecimiento de vivienda, lugares disponibles. ¿Qué parte de nuestra vida disponemos para Dios? El Señor quiere toda nuestra vida, todo nuestro ser, enteramente. Qué lindo si nosotros le podemos decir al Señor: aquí estoy, Señor, disponible para hacer tu voluntad en mi vida, para que tu voluntad se cumpla. Y qué bien expresa aquel corito o himno que dice: haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser, cumplas en mí tu santo querer. Qué hermoso, ¿no? Que esto pueda ser nuestra oración al Señor. Damos la bienvenida, hermanos queridos, que no hemos visto otras veces, pero están esta noche bienvenidos a la casa del Señor. Y quisiéramos anunciar que la próxima reunión es el domingo a las 9 de la mañana, la Cena del Señor, a las 11 la Escuela Dominical, a las 19:30, reunión 19:15, reunión para orar antes del culto de la noche y luego la predicación del Evangelio a las 20 horas. A todas estas actividades, todos están invitados cordialmente y deseamos que el Señor. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este sacrificio espiritual, por estos sacrificios espirituales que venimos considerando todos estos miércoles, y hoy llegamos, Señor, a este tan profundo, tan difícil, tan opuesto a la naturaleza humana, el de la entrega de nosotros mismos a Dios. Padre amado, tu palabra nos da enseñanza de cómo debe ser esto. Tu palabra también nos da ejemplo de tus santos siervos que han estado en esa encrucijada y han dicho como Josué, que dice mi Señor a su siervo. Han dicho como Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Han dicho como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? O ha dicho como aquel anónimo publicano, sé propicio a mí, un pecador. Padre amado, qué hermoso es poder entregarte todo el ser, toda la vida, para que tú, Señor, operes esa renovación por el Espíritu Santo en nosotros.
y fortalezcas nuestra voluntad para que esto pueda ser una realidad experimental en cada una de nuestras vidas. Oh Señor, quisiéramos estar como el vaso de barro realmente en las manos del divino alfarero. Y quisiéramos pedirte, Señor, como un ruego de cada corazón en esta noche, que tú, Señor, puedas acceder a cada uno de nuestros habitáculos de carne, a cada uno de nuestros cuerpos, porque ellos, Señor, están disponibles para ti. Padre amado, obra en nosotros por tu Espíritu Santo, fortalece nuestra voluntad, ilumina nuestra mente y líbranos, Señor, del asedio constante del enemigo que quiere desviar del centro nuestra mirada. Padre amado, queremos rogarte que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y pueda ser efectiva para aquello por lo cual tú la enviaste. Nos acordamos de nuestros queridos hermanos enfermos y te pedimos para ellos tu bendición, tu consolación. Pensamos en la necesidad de cada familia, de cada hogar, de cada hermano y rogamos por ellos para que tú seas el proveedor excelente, Señor, en cada necesidad. Pensamos que hay queridos hermanos con problemas y queremos pedirte que tú los asistas, Señor nuestro. Y queremos pedirte por tu iglesia aquí, por toda la actividad. Te pedimos muy especialmente por la escuela dominical, para que muchos niños sean ganados para ti, Señor, para que este barrio tenga su niñez, conociendo y recibiendo el mensaje de Cristo. Y para también, Señor, que se forme una juventud, una adolescencia en el camino tuyo, para la gloria de tu santísimo y digno nombre. Bendícenos, Señor, y haznos instrumentos de tus propósitos en este mundo, mientras tú vienes a buscarnos y llega el día glorioso en que tú vienes por cada uno de nosotros. Señor amado, recibe nuestra gratitud, la adoración de nuestras almas, el tributo de nuestros labios, como un sacrificio espiritual, santo, agradable a ti. Oh Señor, acéptalo, pues lo ofrecemos, pidiendo tu compañía y cuidado al separarnos, en el nombre precioso y digno de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.